Muy buenas noches, una vez más, el programa en primera persona con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de colegios profesionales, vamos a hablar de actividad profesional, vamos a hablar de infraestructuras de todo tipo. Vamos a hablar de algo tan característico como es el agua en Asturias. Y como no podía ser de otra manera, tenemos un personaje que engloba todo esto y muchísimas más actividades. Muy buenas, Vidal Gago Pérez, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, a usted le terracampino, zamorano, castellano y asturiano por matrimonio, ¿no? Bueno, por matrimonio y por paternidad. Y por paternidad. Y por paternidad, bueno, ya por vida. Llevo ya más de la mitad de mi vida aquí y bueno, yo creo, y una buena parte de mis kilos también son de aquí, ¿no? Bueno. ¿Tiene Asturias modelo de región? Bueno, yo creo que Asturias está demasiado analizada ya, ¿no? Vamos a llegar a psicoanalizarnos ya como región, ¿no? Yo creo que vamos a llegar, en muchos casos, o estamos llegando a la parálisis por el análisis, que decimos. Y es un tema. Yo llegué a Asturias en el año 94, yo creo que fue el año que se publicó un estudio que había encargado en aquel entonces el anterior presidente, Juan Luis Rodríguez Vigil, que era aquel de estrategias para la reindustrialización de Asturias. O sea, llevamos 30 y tantos años que yo conozca desde que llegué, digamos, analizando qué es lo que debe ser esto. Entonces yo creo que, bueno, vamos a ver que tiene un modelo, tiene varios. Yo creo que esto es casi como las elecciones, cada seleccionador tiene uno, ¿no? Pero hay que ponerlo en práctica y ponerlo a jugar. Sí, claro. Esto yo creo que vamos poniendo a jugar poco a poco. En cuanto a funcionalidad, ¿de qué carece o qué aspectos se deberían cambiar o modificar o abordar en esta Asturias? Es una pregunta que para mí a mí me queda grande esto, ¿no? Es decir, ¿qué debería... Es bastante grande y tiene peso para contestarla. Peso, sí, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué debería cambiar? Pues yo creo que hay cosas, tenemos unas potencialidades enormes, ¿no? Enormes. Esta es una región con una tradición industrial realmente solvente, potente, envidiable desde otros puntos de vista, una universidad con varios centros universitarios muy prestigiosos, es decir, en ámbitos como son la ingeniería, la informática, la química, en estos, y la medicina, lo cual es muy importante, yo creo que, y es un sitio que llama a vivir aquí, es decir, los que hemos venido de fuera nos encontramos a gusto, con lo cual, digamos, y tiene un capital humano que no debemos perder, son todos los jóvenes que formamos aquí, desde luego en la Universidad de Oviedo, o en otros centros incluso que están de fuera, pero son asturianos que pueden venir, que quieren venir aquí, y esto es el mayor activo que tiene la región. ¿Qué consecuencias tiene para Asturias que cada vez se inicien más proyectos y nunca se acaben o no vean incluso ni la luz? Bueno, vamos a ver, desde luego yo trabajo en el mundo, sobre todo trabajo en el mundo de las infraestructuras, por razón profesional, como es lógico. Y uno va perdiendo la estela del tiempo, ¿no? Digamos, hay proyectos en los que uno ha trabajado y de repente dices, pues han pasado más de 20 años desde que estábamos en la primera calzada de Salas La Espina, ¿no? Eso era el año 2005. Recuerdo perfectamente estar allí, llegar por entonces el delegado del gobierno, que era entonces Antonio Trevín, tristemente fallecido, y estar hablando de La Espina Canero. Bueno, digamos, miramos a ver, sí, han pasado 20 años, 21 años, ¿no? Y todavía no se ha completado la autovía hasta La Espina. Esto ocurre y ocurre con muchas otras infraestructuras, ¿no? Quizá lo que habría que hacer, y esto es complicado para los políticos sobre todo, es priorizar algo y terminarlo. Hacer algo y terminarlo, porque claro, el problema es que la administración del bien escaso, que es la economía, al fin y al cabo, no hay otra cosa más que los dineros públicos para atender más necesidades de las que realmente se pueden hacer. Entonces, hay que priorizar en ese sentido. ¿Quién debería entonar el mea culpa? Bueno, este es un problema cuando tenemos la posibilidad de votar cada 4 años todos y cada uno de los asturianos mayores de edad. Hablando de infraestructuras y de lo que decía usted, ¿qué será el asturaño?
Bueno, el asturaño yo creo que es un concepto que leía mi buen compañero Juanjo Tielbe hace años, que para quien no lo conozca, él llama al asturaño los 5 lustros, el cuarto de siglo, ¿no? Entonces, cada vez que ocurre algo, ¿no? Por ejemplo, como esto estábamos diciendo de la autovía del suroccidente o de cualquier otra cosa, dice, si vamos cerca de los 25 años, vamos cerca del asturaño, es posible que pueda pasar algo. Fábrica de gas de Oviedo, Marquesina de Sánchez del Río. ¿Qué opinión le merece? Bueno, vamos a ver, yo creo que nos hemos pronunciado, no como colegio, Sánchez del Río creo que es conocido, es uno de nuestros más insignes compañeros, aunque no fuera asturiano, él empezó su carrera profesional aquí en San Esteban de Pravia, vino aquí, hizo obras fundamentalmente en Oviedo, en Siero, en otros lugares de la región, e incluso en el colegio, los premios que damos en el colegio, están instituidos unos galardones, que son los paraguas Sánchez del Río. Es un elemento singular que cada año por Santo Domingo de la Calzada, por cierto, Sánchez del Río era riojano, pero bueno, digamos, damos un paraguas, digamos, son unos paraguas, un reconocimiento en forma con la imagen de un paraguas de Sánchez del Río, pues a un compañero, a una institución y demás. La marquesina es parte del patrimonio de esta región, de esta región y de esta ciudad. Yo desconozco estrictamente digamos, el estado actual de la marquesina, que tenemos aquí al lado donde estamos rodando. Muy cerquita. Pero sí, digamos, nos hemos pronunciado sobre el tratar de salvar determinadas cuestiones como la marquesina o como el depósito de aguas del Cristo, que está en un estado lamentable en determinados aspectos y es menos conocido. De hecho, hace no mucho publicamos como colegio un artículo en La Nueva España bajo el título de El silencio de los corderos, ¿no? Que esto, en principio, seríamos partidarios, desde luego, que se pudiera mantener, como no se han mantenido otras muchas infraestructuras que echamos de menos, digamos, elementos de ingeniería civil realmente notables en la ciudad, como fueron el acueducto de los Pilares, que, digamos, ha sido una pérdida terrible, o, digamos, el depósito de aguas del Cristo, pues bueno, el depósito de aguas de Pérez de la Sala, bueno, pues en fin, quizá sería discutible sobre esto. Esto daría además para casi un conflicto entre ingenieros y arquitectos. Pero mire usted, soy arquitecto, usted ingeniero y yo arquitecto. En la figura de Sánchez del Río creo que discutiríamos muy poco. Es un personaje representativo del movimiento moderno, además entendemos movimiento moderno, y es un personaje en el cual arquitectos e ingenieros iríamos de la mano perfectamente. Sí, absolutamente, digamos, es el legado de Sánchez del Río en Asturias, no solo en Oviedo, es realmente un patrimonio inigualable. Y la autopista de entrada a Oviedo que atraviese la fábrica de La Vega y la divida en dos, ¿qué opinión le merece? Vamos a ver, la autopista ya divide parte de Oviedo, es decir, mis hijos se han bautizado en Santullano, ¿no? Y la tenemos en el Arcén, ¿no? Santullano es casi la casilla del peón caminero que había antes en las carreteras que había ahí. Digamos, habría que buscar, hay alguna solución para esto, desde luego. Lo que tiene que integrarse no ya es la autovía de entrada con la fábrica de armas, es todo el conjunto de la ciudad. Hay que integrar toda la bolsa de la fábrica de armas en la ciudad, pero desde luego darle, digamos, es uno de los polos claramente de oportunidad de Oviedo, para muy cerca del hospital, por otra parte, en una zona envidiable. La semana pasada creo que estaba por aquí la ministra de Defensa, a quien se le hizo un reconocimiento y demás. Creo que es algo. Lo que ocurre es que pasa como con esto del asturaño, van pasando los años y no se van concretando proyectos dentro, y desde luego es una zona donde tenemos oportunidades sin duda de crecimiento empresarial, lo cual fija población, lo cual crea desarrollo, lo cual es digamos, sería esto el círculo virtuoso. ¿Y cumplir el dictamen de la Comisión Europea de eliminar el peaje del Huerna?
¿Otra obligación incumplida, otro incumplimiento más del Gobierno central con Asturias? Bueno, el peaje del Huerna ya es, digamos, por sabido lo que debería hacerse, ¿no? Lo que debería hacerse. Bueno, yo estuve en la manifestación esta que estuvimos, como tantos otros asturianos, por la calle Uría hasta la Plaza de la Escandalera, ¿no? La Plaza de la Escandalera, que es el centro de la reivindicación histórica de Asturias, ¿no? Pues sí, por supuesto que sí. Además, teniendo en cuenta que en realidad no hay otra alternativa. La vía de Pajares es una vía de emergencia absolutamente, que hay que mantener y hay que mantener bien, porque es importante. Digamos, se han hecho algunas cositas, incluso en la rampa carretera de Pajares, algo me tocó, pero desde luego, digamos, es un peaje en doble sentido a la región. Ya lo vemos como usuario cuando vamos y tenemos que pagar los 15 euros que toca más o menos, ¿no? Pero desde luego lo que vemos menos es lo que comporta de cara a pérdida de competitividad para los productos asturianos. Para la región, efectivamente. Sin carreteras dicen que no hay futuro ni progreso posible. ¿Cómo ve las de Asturias? Vamos a ver, las infraestructuras y en este caso las carreteras asturianas, tenemos una red casi inabordable. Somos pues como en muchos otros lugares, sobre todo con una geografía como la nuestra. Tenemos una región cuyo índice de rugosidad es el mayor de España, ¿no? Dispersabilidad. Sí, no, pero digamos, no es lo mismo. Yo soy de Tierra de Campos, ¿no? Tierra de Campos es la Castilla tópica, ¿no? Esta del cereal y tal. Entonces, claro, digamos, el coste por kilómetro y el mantenimiento de esto no tiene nada que ver. Aquí tenemos argallos, tenemos filtraciones, tenemos hundimientos continuamente. Y este es un tema que en los informes de la Asociación Española de la Carretera, los últimos que ha salido, algunos recientemente, pero los que recuerdo, vamos a ver, estábamos en los últimos lugares, teniendo en cuenta, digamos, en los últimos lugares de calidad de los últimos, o sea, teniendo en cuenta aspectos como señalización horizontal, vertical, estado del firme, taludes y otra serie de cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema siempre es el dinero, ¿no? En todo esto. Se planifica en el plan que tenemos, y voy a centrarme ahora mismo en lo que es las carreteras asturianas. Se planifica una inversión, se presupuesta durante los años que toca el plan que tenemos ahora mismo ya directamente una inversión menor y se ejecuta una aún menor. También en otro periódico regional, El Comercio, hace no tanto nos pidieron nuestra opinión. Esto va siempre a golpes, ¿no? En este caso fue cuando el argallo del Huerna, ¿no? ¿Cómo están las carreteras? De repente nos acordamos cómo están las carreteras. Ahora nos acordamos del ferrocarril por el accidente. O estos días nos acordamos de no sé qué por las inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, es lógico, la opinión pública se mueve se mueve por impulsos, como es lógico, ¿no? Por otra parte, pero claro, los que nos tenemos que dedicar a esto tenemos que estar pendientes de ello continuamente. De los 600 y pico kilómetros de la red nacional que tenemos en Asturias, de la red de titularidad del Estado, pues los hay que están bien y los hay sobre todo en carreteras que van quedando digamos, en desuso, las viejas nacionales y otras pues con muchos problemas, aunque algunas de ellas han sido transferidas por tramos y, bueno, desde luego tampoco tenemos tantos datos. En las de la titularidad autonómica, pues las vías de mayor intensidad media diaria pues están razonablemente conservadas, pero hay muchas otras y desde luego con la vastedad del territorio, la dispersión a la que se refiere usted y demás, pues desde luego esto merece mucha más inversión de la que se está en mantenimiento de la que se está dedicando. Y en nuestra región vamos a hablar de otra infraestructura, la infraestructura férrea, las cercanías de vía estrecha, que todos sabemos que están en un manifiesto declive, con vías deterioradas, estaciones en estado penoso, apeaderos no les digo nada, y un mantenimiento que está saliendo a la luz pública cada vez que es más deficiente. Trenes que nunca llegan o que llegan con retraso e incluso
los que no entran ni por los propios túneles que compramos. ¿Qué solución y quién la puede dar? A ver, en primer lugar hay que decir que digamos, las cercanías asturianas, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Solamente cercanías. ¿Perdón? Sí, sí, efectivamente, cercanías. Es igual, son titularidad estatal también, ¿no? Esto depende del Ministerio de Transportes. Somos unos privilegiados en cuanto a mallado de red. Es decir, digamos, uno coge el mapa central de Asturias y ve lo que hay, y tenemos 7 u 8 líneas, ahora mismo no recuerdo, que hay alguna de la C1 a la C8 o tal, y dices, bueno, claro, vamos a ver, no es lo mismo la línea, la C1 que va de Gijón a Puente de los Fierros, o digamos la C3 que va de Llamaquique a Avilés o a San Juan, incluso la C2, la que va desde el Entrego a Oviedo. Pero, digamos, un porcentaje muy alto de la zona central de Asturias, muy alto, lo cual supone muy alto de toda la región, puede desplazarse en tren de una manera razonable, especialmente en las vías de ancho ibérico, ¿no? Las vías, para explicarnos, Renfe, no vamos a hablar de milímetros, digamos, vía Renfe, ¿no? Aunque ahora todo es Renfe, pero las otras, las de ancho métrico, las vías FEBE, ¿no? Y el problema, ha habido varios problemas con esto. Es decir, se ha renovado, por ejemplo, la vía Gijón-La Viana en buena parte del trazado, pero sin embargo se ha perdido, incluso en buena parte, la costumbre de coger el tren. Lo que no podemos hacer es permanentemente tener paradas en todos y cada uno de los apeaderos. De todos modos, esto casi forma parte un poco de la primera pregunta que me decía. Es decir, hay un modelo de región. Si nosotros apostamos por mantener el territorio en cada sitio que hay, tenemos que tener un colegio rural en cada, o prácticamente. Sí. Pero si apostamos por eso, tenemos que jugar a eso. Lo que no se puede es jugar a eso e invertir de otra manera. Y entonces, la manta, si nos tapamos la cabeza, se nos destapan los pies, ¿no? Pero sí que es cierto que falta mucho por mejorar. Y diría incluso dentro de lo que hace falta de inversión, que hace falta mucha inversión en ferrocarriles, en cercanías. Nosotros en la demarcación del colegio, el grupo de trabajo más activo y más exitoso es el de ferrocarriles. Tenemos una serie de personas que llevan esto y son ferroviarios, son gente con muchísima experiencia en esto y tienen diagnosticado también esto. Tenemos un informe muy completo hecho en 2022 sobre lo que haría falta para todo esto y está a disposición, está en la web del colegio, y se estimaba por entonces en unos 1.500 y pico millones de euros lo que nos haría falta en las infraestructuras de las cercanías. Pero aparte, ya no solo vamos a hablar de dinero, hace falta gestión, una gestión más ágil, y en algunos casos decir que hay determinadas cuestiones que no se pueden atender. No se pueden atender todos los apeaderos en todos los horarios. Digamos, hay que ser más exigentes y más duros en algunos casos para que esto sea realmente eficiente. ¿Y el AVE, una promesa aún por cumplir y una realidad a medias? Pero vamos a ver, el AVE es una realidad cumplida. El AVE es una realidad cumplida. Llega el AVE a Oviedo. Bueno, el AVE es una realidad. Llega, aunque desde Pola de Lena llega más despacio. Vamos a poner las cosas también en sus justos términos. Se habrá oído y se oye en muchas partes que es verdad que somos el segundo país del mundo con más kilómetros de vías de alta velocidad, y es verdad. Y esto viene al final a decir cuánto nos ha costado solo la variante de Pajares. Entonces la gente dice, bueno, ¿cuánto nos ha costado? Si hay alguien que sabe cuánto nos ha costado, son pocos. Pero ya les digo, la variante de Pajares ha costado, vamos a hablar en números redondos, ¿no? Pero si no nos perdemos. La variante de Pajares ha costado 4.000 millones de euros. Y cuando ya perdemos de vista lo que es eso, a mí me gusta siempre pasar las cosas al nivel doméstico. Entonces dice, ¿y eso cuánto es? Pues mire, si somos 1 millón de asturianos, casi exactamente, un poquitín, 4.000 entre 1 millón, pues está fácil, ¿no? 4.000 entre 1, pues nos cuesta
4.000 euros que ha puesto usted, 4.000 que he puesto yo, 4.000 que ha puesto el vecino del quinto. Pero si cogemos una familia media, vamos a poner 3 personas, somos 2 y pico y tal, y en todo esto dices, ¿y cuánto ha costado esto? ¿Y cuánto se tardó en hacer? Mira, pues esto se tardó en hacer 20 años, 19, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner 20 también para redondear. Es bueno, 20 años. En mi casa, ahora mismo somos 3, mi hijo ya está fuera, supongamos que éramos los 3, por 4.000, 3 por 4.000, 12.000 euros. Esos 12.000 euros los hemos ido poniendo estos 20 años. Dices, bueno, 12.000 euros entre 20 años está fácil. 600 euros al año. Cada mes ha venido el cobrador de Adif, el cobrador de Adif, y ha venido aquí y ha dicho, oiga, deme usted su billete de 50. Entonces, aquí tiene usted nuestro billete de 50. ¿No? Y eso ha pasado en todas las familias, por familia medio, de Beatriz, de toda la región, 50 euros. Y después de 20 años decimos, bueno, ¿y cuál es el retorno? No vamos a hablar del coste del mantenimiento. Coste del mantenimiento por kilómetro de AVE. Volvemos a hablar en números redondos, 100.000 euros. 100.000 euros por kilómetro. Vamos a hablar en términos donde hay túneles. Hay más, pero bueno, volvemos a esto. Pero incluso vamos a olvidarnos hasta del mantenimiento, vamos a olvidarnos del coste de operación, vamos a olvidarnos de todo esto. Simplemente vamos a centrarnos en esto. ¿Y cuál es el retorno mensual de esos 50 euros que nosotros cada mes durante 20 años hemos puesto? Ahora decimos, es que no llega el AVE al centro de la región. Y decimos, ¿cuánto cuesta llevar el AVE, bueno, menos hasta Oviedo y a Gijón? La Gijón ya está en marcha. Ya. Decimos, otros 6.000. Entonces dice, digamos, el tema de las inversiones hay que planteárselas también. A los ingenieros nos gusta mucho esto de hacer obras, y eso es fantástico. Pero siempre recuerdo un profesor de primero de carrera de álgebra en la escuela decía, ustedes van a ser ingenieros y tengan en cuenta lo que dicen los británicos sobre los ingenieros, que son aquellos que hacen con un chelín lo que cualquier idiota es capaz de hacer con una libra. Y si no hay detrás, tienen ustedes la facultad de ciencias. Con todo respeto, ¿no? Decía, pero vamos a ver qué retornos y vamos a ver cómo aprovechamos una infraestructura tremenda que tenemos ahora, y si no somos capaces de sacarle rendimiento, no la merecemos. Y desde luego no soñemos con otras cosas. Totalmente de acuerdo. Y el tramo, ¿veremos alguna vez ese tramo férreo Pola de Lena, Oviedo y una estación que no sea del siglo XIX en esta ciudad? Bueno, porque el panorama que me acaba de poner es decir, otros dos asturaños. No, yo lo de la estación... porque Gijón tiene proyectada una macroestación y la línea Pola de Lena Gijón ya está con proyecto. No, bueno, vamos a ver. Yo creo que para saber si vamos a ver esa línea, digamos, esto debería preguntárselo a algún médico biólogo que dijeras cómo de cuánto se nos va a prolongar la vida, ¿no? O alguna bruja. Algo de este tipo. No, o sea, Oviedo tiene que tener una estación más, digamos, los tráficos de viajeros han crecido muchísimo con la alta velocidad. Tomamos mucho el tren ahora, desde luego, y merece la pena hacerlo. Yo creo que, bueno, pues yo te planteo un viaje la semana que viene o la siguiente. Todo el mundo, yo creo que nos vemos por las estaciones, como es así. Pero yo incidiría más en el tema de las mercancías y cuellos de botella en la región donde están ahí. Luego, hablando de Gijón, la estación de Gijón. La estación de Gijón, adelanto que el día 25 de marzo tenemos una presentación en la sede de nuestro colegio en Madrid. Es una serie de presentaciones, una serie de cómo se van imbricando las estaciones en la ciudad, y esto ya se ha hecho con Vigo, con La Sagrera, con Abando en Bilbao, con Logroño, con otra serie de sitios, y se va a hablar de Gijón. Realmente Gijón es otro ejemplo del asturaño con esto, como con tantas cosas, ¿eh? Es una ciudad bastante maltratada en muchos sentidos también en esto. Digamos, la estación provisional de Sanz Crespo, provisional, ya siendo provisional, pues
no sé los años. Y este es uno de los problemas también que estábamos hablando de las cercanías. Es decir, las cercanías en Asturias, el grueso es el desplazamiento entre lo que vamos a hablar entre Llamaquique y Gijón. Todo lo demás va pesando mucho menos. La línea C1 es la que más gente lleva. Hay frecuencias estupendas entre Llamaquique y Lugo de Llanera, y un tren cada 15 minutos. O sea, en cada sentido. Es una barbaridad, es un metro, ¿no? Entonces, claro, cuando se sacó la estación del Humedal, cayeron los tráficos extraordinariamente. Digamos, ha habido alguna historia extraña de decir que hay que sacar la estación del centro de Oviedo. Uno de los principales activos de Oviedo desde el punto de vista ferroviario es tener la estación en la calle Uría y tener otra estación en Llamaquique y tener, que nos olvidamos, otra estación en la Corredoria. Es decir, probablemente más de 2/3 partes de la población de Oviedo tiene una estación... Claro, tiene una estación a menos de 15 minutos andando de su casa, lo cual es de una potencialidad enorme. El agua, ¿un problema en Asturias? Bueno, el agua no es un problema en Asturias, efectivamente. El agua es un problema en algunos puntos de Asturias que a veces nos olvidamos que existe. Hay lugares, he conocido lugares por mi trabajo, lógicamente, donde sitios muy céntricos de la región. Estoy recordando ahora mismo Lieres, donde han tenido muchos problemas en verano, hace 2 años, que tenían cortes de agua a las 8 de la tarde. Y no estamos hablando de ir al monte, no sé dónde, estamos hablando de un lugar, de una parroquia que está aquí en el centro y con una población pues relativamente importante, ¿no? No es tanto un problema, desde luego lo hay en algunos momentos, pero desde luego ya quisiera en otras regiones tener este problema que tenemos nosotros. ¿Y los recursos hidráulicos en Asturias, una fuente desaprovechada? Los recursos hidráulicos son una oportunidad inmensa en esta región. Lo que pasa es que tenemos que pensar que el grueso, el 80 y tantos % de la capacidad de embalse de esta región está en el occidente. Y además está en el occidente lejos, ¿vale? El occidente lejos. Digamos, los embalses están en el Navia. Los embalses están en el Navia. Pero, digamos, de esto hemos debatido también el grupo de agua del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ¿no? Muchas veces, es decir, es una oportunidad. Vamos a ver, en España uno se puede fiar del agua que tiene en muy pocos sitios. Y estamos hablando de las cuencas cantábricas y de la cuenca baja del Duero, fundamentalmente, en algunos puntos del Ebro al final, pero vamos a ver, esto es lo que estamos hablando, además, en una zona que es el noroeste ibérico, que está en franco declive, es decir, estamos hablando de Asturias, pero no o levantamos un poco el foco y vemos dónde estamos en un mundo o nos perdemos en el localismo más absurdo. Entonces, digamos, hay 2 parámetros absolutamente fundamentales de ubicación de empresas para todo esto. Una es el agua y otra es la energía. En el agua se están planteando hacer cosas. Incluso ahora mismo alguna central reversible también en esta zona. Hay un par de proyectos que se presentan para esto. No todo el mundo conoce. Las centrales reversibles son aquellas que tienen 2 vasos, uno arriba y abajo. En las horas valle, digamos, en las horas punta, turbinan de arriba a abajo y se genera energía, y en las horas en las que la energía es más barata se bombea, digamos, y aunque el rendimiento físico, el rendimiento mecánico es menor, pero el rendimiento económico es mayor y eso compensa, ¿no? Con lo cual, desde luego, esta región debería mirar más al occidente. Debería mirar mucho más al occidente, que es la zona más olvidada de la región. ¿Qué calidad de agua tenemos? Bueno, tenemos un agua estupenda, pero vamos, esto tampoco es una cuestión. Si tiramos una diagonal prácticamente en el país, desde Gerona hasta Huelva, prácticamente todo lo que está al noroeste, incluido Madrid, tenemos un agua de muy buena calidad, con lo cual no hace falta nada, no hay más que irse al Mediterráneo para ver los problemas que tienen, digamos, desde el punto de vista de calidad del agua. Nosotros tratamos el agua que nos llega de Tanes o de Río Seco, o que nos sirve Cadasa desde otros lugares, pero bueno, ya por pura
por pura legislación, Sanidad. pero vamos, realmente no pasaría nada. ¿Qué son esos nuevos conceptos que existen de huella hídrica, índice de estrés hídrico, contabilidad volumétrica de beneficios de agua y alguno más que existe que yo ya ni sé decirlo? Bueno, aquí hay un poco de todo, ¿no? Es decir, sí que es cierto que se está tratando de no malgastar. Yo creo que sí que digamos, por la parte que me toca profesionalmente incluso también, nosotros llevamos, y me refiero ahora mismo a la empresa municipal de aguas de Gijón, y esto se hace en todas partes, en Cadasa, aquí en Aqualia en Oviedo, en otros lugares, Asturagua, otras empresas, llevan a los niños a ver cómo funciona el mundo del agua, cómo se trata, cómo se depura y tal. Y luego además esto es fantástico, porque son unos prescriptores terribles, además son incansables y son los que te hacen cerrar el grifo cuando te lavas los dientes y no tirar toallitas y estas cosas, ¿no? Sí que es cierto que hay un poco de... Y hablando de agua, de greenwashing, esta palabreja, ¿no? Si esto vamos a enmascarar que somos muy buenos y lo cuidamos todo y tal. Hay un tema también que se presentó en hace un año aproximadamente, el tema del water positive, ¿no? Es decir, que las empresas generen más agua limpia de la que consumen. Esto que va bien puede llegar a un peligro desde el punto de vista de llegarse a un mercado de derechos del agua, igual que se venden los derechos de emisiones, ¿no? Esperemos que no se llegue a eso, ¿no? Pero sí, bueno, todo esto es una forma de medir algunas cosas y desde luego es importante. Es decir, el agua, el problema que tenemos con el agua, y es impopular esto que voy a decir, el agua es demasiado barata. El agua que somos España, siendo un país, ya no voy a hablar de Asturias, que también siendo un país donde no tenemos tanto agua como nuestros vecinos del norte, digamos, pagamos mucho menos por el agua. Nos parece que es algo que da igual, ¿no? Que todo esto, bueno, sirve y desde luego hay cosas, por ejemplo, hay una parte del recibo que es el famoso canon de saneamiento, que ahora tiene un nombre más pomposo, impuesto de actividad, no sé qué, del uso del agua, ¿no? Ya no sé qué tal. Bueno, el canon de saneamiento, bueno, nos entendamos. O sea, con esto el gobierno del Principado recauda, yo creo que son algo menos de 60 millones de euros. Con esto tiene que mantener las depuradoras de aguas residuales de toda la región. Vamos a ver, esto es multiplicar los panes y los peces. Posible. Y claro, digamos, desde ese punto de vista, mi buena amiga Vanessa Mateo y compañera que es la directora general del agua, ¿no? Y como otra gente que se dedica a estas cosas, me parece que es algo que ahí sí que deberíamos poner un poco más de dinero. Sí, pero no tenemos conciencia de ello. Tenemos conciencia de la sanidad, tenemos conciencia de la educación y conciencia de todos estos aspectos. Es algo que no has pagado en la medida que usted está diciendo y que, por lo tanto, lo que no vale no se valora, tristemente, en la mayoría de los casos. Difiero en algo de esto. Vamos a ver, en primer lugar, esto último, por supuesto, es así. Nos tendríamos que preguntar quién ha mirado su recibo de agua por última vez. Eso uno. Y dos, si de verdad se ha parado a ver qué es cada concepto. Esto solo se mira cuando uno llega al banco y le dice, coño, esto me sale de ojo, me sale de ojo, ¿no? Entonces, si no, esto no sería así. Lo de la sanidad y la educación, tampoco lo sabemos. Es decir, yo vengo del hospital ahora mismo. Creo que se ha establecido en algún sitio, es decir, oiga, nosotros... digamos, usted ha estado aquí 5 días, 7, se le ha operado lo que sea, y esto realmente ha costado tanto dinero. Y además no se lo digo para restregárselo por la cara, sino simplemente para que veamos el dinero que solo sale del bolsillo de los ciudadanos, de los contribuyentes, tengámoslo claro, y esto es lo que cuesta. No sabemos, no valoramos, y como bien dice, ni eso, ni la educación, ni otras cosas. Desde luego, hay una cosa que en casa decimos siempre a mis hijos desde pequeños, esa frase en inglés, pero que decimos siempre que nada es gratis. Nada es gratis. Efecto invernadero, emisiones de CO2, calentamiento global.
¿Qué es lo próximo que nos va a venir? No lo sé, no tengo ni idea. ¿Va a cambiar? No tengo ni idea. Esto es casi como cuando a Umbral le preguntaban ¿y cuál es su próximo proyecto? Y intentaba andar a una fiesta y dice, pues, conseguir una copa de vino, ¿no? Nos tenemos que dedicar a cosas un poco más prosaicas y más cercanas. ¿Y el cambio climático, una amenaza que pone en riesgo la humanidad, realmente fenómeno natural o causado por el hombre? Lo del cambio climático... El cambio climático sirve para todo, ¿no? Sirve para todo. Hace no mucho teníamos unas jornadas que monta FADE y estábamos gente del mundo del agua y se estaba hablando pues, del cambio climático y lo que tiene que ver con el agua y demás. Se hablaba desde el punto de vista del abastecimiento, pero también de los temas estos de las inundaciones que tristemente, pues tenemos, ahora mismo tenemos unos problemas muy serios, sobre todo en el sur de España, pero desde luego nada comparable con la catástrofe que ocurrió en Valencia hace año y pico, ¿no? Vamos a ver, esto tiene mucho que ver con la ordenación del territorio con lo que se ha venido haciendo tanto tiempo. Es decir, hemos construido en sitios donde no se podía construir. Y, digamos, lo hemos fiado todo a la providencia divina. Y hay cosas que dices, el cambio climático está cambiando esto. No quiero entrar en ese tema, pero no quiero entrar porque es que ni siquiera hace falta. Hay determinadas cosas que son independientes de ello. Las inundaciones, por ejemplo, en Valencia, son conocidas desde el siglo XIV. Recurrentemente. Y luego nos hemos puesto a urbanizar, a hacer cosas así, poner viviendas en cualquier sitio, sin pensar nada. Y les voy a poner un ejemplo, un contraejemplo. Mi homólogo en la Comunidad Valenciana, homólogo de título, pero es un tipo que sabe muchísimo más que yo, y desde luego de agua y de cualquier otra cosa, le tengo un respeto profesional y personal enorme. Se hizo una casa hace unos años en su pueblo, que ha sido uno de los pueblos que se inundó en Algemesí, que hizo Javier Machi, que es así como se llama él. Él se calculó dónde, lo tenía a la vista, dónde había llegado la inundación de no sé cuándo y de no sé qué más. Javier se hizo su casa y la planta baja la dedicó a garaje y tal, pero tenía ¿qué altura tenía ya la parte, digamos, dedicada a vivienda? Todo aquello que estaba por encima de la cota que podría venir en una inundación de este tipo como la que ocurrió. La casa de Javier Machi se inundó toda la parte de abajo, pero en su primera planta podía entrar perfectamente en zapatillas. Y eso, que este hombre que conoce los fenómenos, esto es lo que no hemos hecho gobernándonos para evitar colocarnos de tal manera, colocar viviendas, colocar hospitales como en las Riondas, colocar otras cosas en zonas inundables. Rusia, Estados Unidos, China, India, implicados, no implicados en esta lucha contra la contaminación global. ¿Qué sentido tiene que el resto de países estemos luchando y apretándonos el cinturón de esta manera? Vamos a ver, no piensan estos monstruos, ya no solo desde ese otro punto, desde claramente, ¿no? Es decir, o jugamos todos o se pincha el balón, ¿no? O el balón está pinchado. Es cierto, este es un problema además, hubo un tiempo en el que quizá el prestigio europeo creaba tendencia, en el mejor de los sentidos, ¿no? O creaba cultura, o creaba... Recuerdo una serie de televisión muy interesante, igual hace 30 o 40 años, que se llamó una serie británica, de estas hechas con rigor, que hacía la BBC y todo esto, ¿no? Que gustaba ver, que se titulaba El triunfo de Occidente. Y aparte de mirarnos mucho el ombligo, porque hay culturas centenarias y milenarias, como la china, como la japonesa y demás, sí que es cierto que el mundo se ha modelado conforme a los criterios occidentales, y los criterios occidentales han sido los que han salido de Europa, o sea, desde Grecia, desde Roma, el derecho romano, desde, digamos, una concepción del humanismo de Erasmo, de la escuela de Salamanca, de todo lo que podamos decir que se ha aportado desde Europa al mundo, ¿no?
Y hoy somos incapaces de convencer al vecino de al lado de cualquier cosa, mucho más cuando desde el punto de vista económico, militar, político, pues somos la banda de Pancho Villa, muy difícil tomar decisiones entre tantos países de una manera coordinada, por unanimidad. Realmente es complicado, es muy complicado, donde en otras partes hay un señor que está en el Partido Comunista Chino, bueno, me da igual, el presidente, el que toca ahora mismo, cualquiera de sus anteriores, y dice, hágase así, si no, te cojo a este tío que es el disidente y lo sacan en directo de esto y se hace mano militar. Y esto es realmente complicado. Claro, personajes, Trump, Putin, India, dices... Estamos hablando bueno, de a Trump es una persona a la que, bueno, Estados Unidos todavía, digamos, todavía seguirá, no me cabe ninguna duda, los americanos votan y eligen, ¿no?, a Trump o a cualquier otro, a Putin o en otros lugares donde se determina esto de otra manera, independiente de que ya podríamos hablar de la calidad, de cómo se trata la democracia, esto da para otra charla. Otra charla total. ¿Qué es la Fundación Logística del Principado de Asturias? La Fundación Asturiana de Logística. Bueno, la Fundación Asturiana de Logística fue un pequeño sueño de un grupo de jóvenes treintañeros en el año 97-98. Que a raíz, nadie hablaba de logística entonces, se empezaba a hablar de logística. Y bueno, todo es logística. Entonces, logística solo se pensaba en un camión o en un tren, como mucho tal, ¿no? Y a raíz de un curso de estos que ahora pomposamente se llamarían máster, no sé qué tal, pues hicimos en la Universidad de Oviedo y la FICIT y demás, y había gente de muy diversas procedencias, gente que estaba en la fabricación, gente que estaba en la universidad, gente que estaba en el transporte, gente como yo que no tenía esto, estaba en la construcción, o otros que estaban en la ingeniería, otra gente. Y dijimos, bueno, pues coño, pues vamos a interesarnos por esto y vamos a ser un poco ese entusiasmo cuasi juvenil de predicar las bondades de la logística y de crear polos logísticos aquí, de cómo tratar los aprovisionamientos y la logística integral y todo esto. Y bueno, aquello empezó a funcionar, creó una cierta expectación, nos llamaban a charlas, hicimos alguna cosa y demás. Como esta región siempre tiene que haber dos, bueno, pues hubo otra serie de gente con más medios y no sé qué en la universidad que montó otra cosa y nosotros pues que éramos unos pobrecitos, que poníamos un poquito de dinero cada uno. Eso sí, hicimos muy buenos amigos con esto. Pero bueno, por lo menos, digamos, uno trata de hacer cosas aunque vayan quedando por ahí. Y sobre todo, hicimos muy buenos amigos. Y lo de Zalia, zona de actividades logísticas e industriales del Principado de Asturias, es otra que después de 21 años está convertida prácticamente en un sembrado de plumeros de la pampa. Bueno, otro fracaso. Volvemos al asturaño, ¿no? Si no recuerdo mal, y creo haber hablado de esto creo que fue con Alberto González de FADE, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de la Zalia fue una propuesta en los acuerdos de concertación del Principado del año 2001. O sea, estamos en Asturias. A mí me tocó, como contratista, ser parte de la obra que hicimos de esta urbanización de 100 hectáreas que se hicieron en esta fase de la Zalia. Pero es que esto, claro, si empezamos a hablar de todo lo que se estuvo haciendo esto, los accesos que se plantearon desde el punto de vista simplemente carretero, que había 3. Bueno, primero se plantearon 2 como con peaje en sombra. Después ya no era como peaje en sombra, sino con una financiación diferida. Era una cosa, aprendimos mucho de la rama no sé qué, del ICAPEUR y tal, estas cosas fantásticas, como te pones a mirar, son muy divertidas, pese a lo que parezca. Y los accesos a la Zalia, que eran 3, era desde la AS2 a la Zalia, desde la Peñona a la Zalia y desde el Montico a la Zalia, que tenían un coste entre todo con financiación de unos 70 y tantos, 50 millones de euros, entre todo, o sea, unos cerca de 200 millones de euros. Quedó en lo que se ha hecho, el acceso que se ha hecho después de años. Yo cuando iba a la obra de la Zalia,
por las carreteras por lo que iba mi coche pegaban los bajos para llegar allí. Lo digo, tenía que ir despacito. Entonces, claro, llegamos a tener lo que tenemos hoy, una urbanización donde tú ibas con una berlina y dabas, o sea, tenías que andar cuidado para no machacar los bajos de tu coche. Recientemente parece ser que ha habido los Sunwave, estos o no sé quién, que han reservado 30 hectáreas. Esto me hablo de memoria, ¿no? Claro, tenemos un tema donde falta energía. Vale, que sea lo que sea, no sé cuánto cuesta esto, 15, 20, 25 millones de euros, no lo sé. No podemos tener muerto de risa. Es cierto que tenemos un activo ahí que en un momento determinado vendrá alguien y necesitará no sé cuántas hectáreas para ponerse. Ahí las tiene usted. Pero claro, el coste de oportunidad perdido de todos estos años es inmenso. Es inmenso. Entonces, tenemos esto y hemos tenido el polígono de Boves, a quien vino a ver el primo de América, que fue el señor Amazon, que no vino porque vino porque se fue a buscar desde esta región, es cierto, y se hizo un gran trabajo por parte de algunos agentes privados y públicos del Principado, coordinadamente. Ha sido un modelo de éxito. Está ahí, está tirando el polígono de Boves, si no volveríamos a tener un sembrado. Pero igual que estos, tenemos otros. O sea, a mí me ha tocado, uno ya va teniendo años y ha hecho un poco de obras de todo tipo. Yo cuando voy al polígono de Guadamía, que me tocó esto, pues va allí y dices, pues qué pena, allí metido en un sitio fantástico, en mitad de la 8, y tira poco aquello, y otros muchos, ya no digamos en las cuencas o en el occidente. Y la conexión, precisamente, que usted habla antes de la A63 con la 8, ¿es realmente imprescindible para vertebrar el occidente y suroccidente de Asturias? Vamos a ver, la conexión, primero habría que acabar ya directamente la llegada, que la gente pueda ir a Tineo de una manera normal. Lo que no podemos pasar, además, es hacer el doble salto mortal con tirabuzón, carpado y no sé qué, todas estas cosas que cuentan cuando salía Lugani y salía a tirarse a la piscina. Uno iba por la Cabruñana, uno iba por esto y de repente queremos meter una autovía estupenda, 2 carriles, no sé qué tal, y dices, bueno, ¿por qué no? Cuando en determinadas zonas con una vía de una capacidad suficiente, con carriles de aceleración, tal, bueno, pues sería suficiente para esto, ¿no? No lo sé, digamos, igual esto nos pasa como con aquel burro, aquel caballo que después de muerto se hizo la cebada al rabo, ¿no? Al final vamos a terminar llevando infraestructuras a lugares por las que ya, digamos, no va a pasar nadie. La burocracia excesiva y la deficiente financiación son uno de los principales males que padecemos en Asturias. ¿Cómo podríamos cambiar el sector público en este aspecto? Aquí hay 2 cosas diferentes. Una es la burocracia y otra es la financiación. La financiación depende de la carga fiscal, del reparto, de la financiación autonómica, de todo esto. Lo que no podemos mantener son estructuras que están pensadas para la administración napoleónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y uno cuando viene de fuera, y a mí me ocurrió, y lo puedo decir y es cierto, yo llegué a Asturias, como digo, en el año 94 y estuve viviendo en Avilés unos meses, por circunstancias, y yo iba por la calle de la Cámara y aquello parecía serrano, ¿no? Y decía, joder, esto es crisis aquí. Uno llega aquí y dices, esto es fantástico. Y además venía de haber estado en el Reino Unido en zonas también con problemas, con cierres de minas y demás, en las Midlands y tal, donde había visto cómo la gente, pregunté un día a mis caseros, pero ¿por qué hay tanto cartelito por ahí? Me dice, es gente que no puede pagar su hipoteca y vende su casa. Y aquí, pues, esto ya digo, era fantástico. Entonces, yo creo que eso se ha perdido en buena parte, afortunadamente, esta mentalidad de dependencia de la empresa estatal, pública, del gran hermano proveedor, pero en cierto sentido parece que seguimos echando de menos el Solhoz soviético, esto, ¿no? Y el que tiene que ser la empresa pública, no sé qué, esto es uno de los problemas que se plantean en nuestro sector, en la construcción, en la ingeniería, donde nos estamos peleando mucho
digamos, donde hay empresas que quieren crecer, que son pequeñas y tal, y luego se encuentran con una competencia que drena completamente las oportunidades en determinados aspectos. Vamos a cambiar de... Usted nace en Zamora. Cuénteme su entorno familiar, esos primeros años, esa infancia, hasta llegar, bueno, y hasta meterle en un colegio interno 8 años. Bueno, Cuénteme un poquito todo esto. No, bueno, yo vengo del futuro, ¿no? A veces digo, ¿no? Vengo del futuro porque, claro, yo soy de una zona rural de Zamora y tal, y bueno, pues Zamora es la región, la provincia con Orense. Ahí estaremos, ¿no? Digamos, con los parámetros demográficos peores de nuestro país, ¿no? Pero bueno, sí, yo soy de allí, mis padres son de allí, mis abuelos, mis tatarabuelos, hasta donde me alcanza la memoria familiar. Bueno, ya mido un 80, pero están ahí, no sé si se me ve un poco la barriga, tal. Soy RH negativo, a veces pienso que soy vasco. Esto no está nariz. Bueno, mi padre era agricultor, como lo fueron pues, mis abuelos y mis tatarabuelos y todo. El primer desertor del Aragua en esto soy yo, ¿no? Pero bueno, pues yo crecí hasta los 10 años, yo estuve hasta los 10 años en mi pueblo. A los 6 años yo iba a la escuela del pueblo. La escuela del pueblo, esa escuela donde había primero escuela de niños y escuela de niñas. Y luego nos unificaron, éramos tan pocos, pues que hicieron una concentración escolar en Villalpando. Que fue de estas cosas que hay veces que hay ministros que tratan las cosas con otra perspectiva. Yo creo que ha sido el último gran ministro de Educación, sin quitar méritos a otros, de quien recuerdo ahora como Pilar. Jolín, ahora mismo no recuerdo, fue ministra con el PP o Ángel Gabilondo, demás, que seguro son varios. Lamento no recordar ahora mismo el apellido de la ministra, además fue becaria Fulbright, un tío extraordinaria, ¿no? Aquella Ley General de Educación del año 70 de Villar Palasí, que, digamos, modernizó la enseñanza en España, ¿no? que era buena, pero, digamos, necesitaba una vuelta. Aquella ley, yo soy hijo de aquello que instauró la EGB, el BUP, el COU, sin perjuicio de que la enseñanza anterior era muy buena, pero para menos gente. Digamos, este hombre, siempre que trato de valorar aquello, yo fui al colegio de Villalpando, tengo un recuerdo fantástico poco, y después ya, pues y mis padres me llevaron a un internado, no me metieron, es como, no sé qué es. Yo estuve interno en el mejor colegio que se podía pensar, y que mis padres, con su sacrificio, me pudieron llevar a Valladolid. Fue la ciudad donde crecí, el colegio donde estaba Delibes, ¿no? Bueno, donde se creó toda la familia Delibes, y esto marca mucho. ¿Y por qué luego ingeniero de caminos? ¿Y en Santander? Bueno, por error, naturalmente. ¿Por error natural o naturalmente? Naturalmente. Yo soy nada dotado para esto. Es curioso, yo creo que uno de mis principales handicaps me llevaron a ser ingeniero de caminos, y lo puedo decir, a mí me tiembla el pulso, yo tengo temblor esencial, ya lo tenía con 13 años sí. Aproximadamente, no sé si bueno, ahora mismo no lo hago a propósito, esto me cuesta, entonces para el dibujo esto es fatal, ¿no? Pero bueno, me tiembla más la mano izquierda que la derecha y demás, estas cosas que ocurren. Y yo fui a Santander por un tema médico, y bueno, pues fui por allí, y bueno, pues me gustó aquello, me llevaron a ver la escuela de caminos, y además tuve la suerte de que entramos por allí, que me puede explicar esto, y había un catedrático insigne de geotecnia que era César Sagaseta, y un tipo aquel que es un súper sabio mundial de esto, pues yo tuve la suerte, me llevó de la mano de aquello, me gustó. Y una vez que llegué allí, pues dije, pues habrá de terminar, aunque desde luego no. Y su vida profesional, después de terminar, pégame usted un repaso breve, muy breve, para no meternos demasiado. Al final, yo he sido, la mayor parte de mi vida profesional he sido contratista. He estado en empresas constructoras, que era algo que cuando estaba acabando la carrera dije que no haría. Y bueno, de ser contratista, suelo decirle a la gente que trabaja conmigo a veces que no está en esto, no es un oficio, es un estado de ánimo.
Ser centralista es un estado de ánimo. Y hasta el EMA en Gijón, ¿no? En la empresa municipal de... Bueno, en la EMA sí, llevo unos años en el mundo público. Civiliza mucho haber sido contratista, haber sido ingeniería, haber estado en zapatos de otro donde estás. Y ahora, bueno, pues en el mundo público estoy cumpliendo con esa obra de misericordia que es dar de beber al sediento. ¿Y qué le impulsa o quién le mete en eso de decano del Colegio de Ingenieros de Caminos? Bueno, pues esto fue también, pues esto es por herencia, ¿no? Aquí cada cosa es mi buen amigo Ignacio Ruiz Latierro, que es... Usted era vicepresidente con él, ¿no? Yo era vicedecano, ¿no? Ay, vicedecano, perdón. Sí, no. Esto de nuestros paseos por Colunga, no, tenemos que poner una candidata. Hay muy poca gente que se presente a estas cosas, digamos. Somos bastante dejados. Dicen, ¿por qué no montamos una candidatura y tal? Y tiene que ser en nuestras elecciones quien va tanto de decano y vicedecano es un tándem. Y luego, pues, una serie de vocales hasta 9. Venga, nos presentamos y tal. Entonces, bueno, pues vale, pues Ignacio se presentó como... Otro gran personaje, como Ignacio. Decano. Otro gran persona. Ignacio es una persona a quien le debe mucho esta ciudad. Otro gran y personaje. ahora esta región. Ratifico. Y entonces, al pasar él a ser director, uno no puede ser alto cargo de la administración regional. Es absurdo esto. Él lo era del ayuntamiento de Oviedo, yo soy del de Gijón, sí. Pero esto tú puedes ser decano o cualquier cosa de estas, pero no puedes, siendo lo de la administración regional, no puede ser ni vocal siquiera. ¿Usted es hombre de ciudad o de medio rural, de interior o de costa? Bueno, yo soy de pueblo. ¿Es rural? No, yo soy urbanita al final, aunque sea de pueblo, ¿no? Soy de pueblo, yo creo que se me nota a veces, y sí, no hay duda. Y bueno, Max Aub, el escritor, decía que uno es de donde hace el bachillerato, ¿no? Yo creo que lo explicaba bien esto, cuando el bachillerato era aquello que se hacía entre los 11 y los 17 años. Entonces es una edad donde yo estaba en Valladolid, ¿no? Entonces quizá yo sea bastante de Valladolid, por el rugby, por el colegio, un poco por el fútbol, pero ahora estamos malos. ¿Libros de televisión o espectáculos en directo? Más libros de televisión, honradamente, y lamento decirlo. Leo poca, pero libros y perezoso. Soy perezoso para leer, pero sí. ¿Alguna afición deportiva? Jugué mal a balonmano. Mis hijos lo han hecho, no es que hayan descollado, pero lo han hecho un poco mejor que yo. Y no, desde luego soy excesivamente sedentario. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Bueno, ninguna en concreto. Yo creo que, digamos, por tópico, ¿no? Lo que tus padres te van enseñando cada día, tu forma de comportarte. Pero sí que es cierto que aquellos años que yo estuve en Valladolid, interno en el colegio, digamos, un colegio de La Salle, marcaban una forma de entender. Y había un lema que era importante, estaba puesto en todas partes, que era: cuando eras responsable, cultivas tu libertad. Y eso es un tema del que me acuerdo. ¿El título de un libro? Bueno, pues podría ser cualquiera, ¿no? Cualquiera de Delibes, sobre todo. Vamos, Delibes ha sido un maestro en vida y obras. ¿Y un lugar para usted? Bueno, un lugar ya es... un lugar es aquel en el que esté con mi familia, pero desde luego San Telmo, en Colunga, que es donde podemos disfrutar de muchos ratos buenos. ¿Qué le gustaría que se hiciese realidad en un futuro? Bueno, me gustaría que mis hijos vivieran en una Asturias próspera. Tengo 2 hijos, un hijo y una hija, a los que, bueno, pude imponerme y poner nombres castellanos. Mi hijo se llama Alonso, mi hija se llama Enar. Digamos, ya que vivo casi exiliado. Mi mujer, Marisa, bueno, por otra parte su madre era vallisoletana, porque mi suegro fue a hacer medicina allí a Valladolid, ¿no? Pero me gustaría que mis hijos y su generación pudiera vivir en una Asturias desarrollada, próspera, y que hicieran una vida aquí y fueran felices. Y para terminar, la pregunta que siempre hago: ¿qué le gustaría hacer que aún no haya hecho?
Bueno, aunque usted ha hecho muchas cosas. no. Me gustaría viajar de aquí a un tiempo. Sí, probablemente tengo algunas cuestiones pendientes todavía por ahí. Ponernos ahí el otro lado del mundo, prácticamente del lugar donde nací, o muy cerca, es Wellington, la capital de Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda Wellington es el otro lado del mundo, prácticamente de Alaejos, en Valladolid, cerca de Toro, en Zamora, ¿no? Digamos, es un debe y además se juega al rugby, que es un deporte que me gusta. Nos gusta el rugby. Vidal, muchísimas gracias. He disfrutado, he pasado un rato muy agradable, espero que los telespectadores lo hayan pasado igualmente y sobre todo que después de este programa sepan algo más de ese mundo de infraestructuras que nos ha contado usted, un poquito más del agua y del ejemplo de una vida profesional como es la suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, convocarles una semana más en este su programa en primera persona. Muy buenas noches.